Bueno, pues nada, verdaderamente esta presentación la iba a hacer mi compañero, nuestro compañero de proyecto Daniel Rauhut, de la Universidad del Este de Finlandia. Desafortunadamente por temas de salud ha tenido que cancelar su viaje, lo cual le agradecemos que haya hecho, yo creo. En todo caso, hubiera apoyado a cualquier otro compañero o compañera del consorcio que hubiera tenido algún problema y me hubiera atrevido a presentar, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer con la misma elegancia con la que lo hubiera hecho y el conocimiento experto con el que lo hubiera hecho Daniel, pero verdaderamente, pues bueno, esa labor de coordinación al final te da un poco esa visión global. Y en todo caso, este es un tema que me resulta apasionante porque verdaderamente es a lo que nos dedicamos desde el Observatorio Territorial de Navarra, desde Nasuin Salursarea. Lo que hacemos es apoyar la formulación y evaluación de políticas que están vinculadas con la sostenibilidad y con lo territorial. Entonces, ha dado mucho juego en el proyecto y sí que es verdad que por el ritmo con el que tuvimos que producir los datos, y yo creo que ha salido en ponencias previas, pero imaginaros, hace 2 años vivíamos en un mundo que ya no existe, que era un mundo en el que no había COVID. Nosotros empezamos este proyecto, nos lo adjudicaron cuando no se había ido a hablar de la COVID. Si bien es cierto que ya la primera reunión tuvo que ser online, imaginaros el shock que tuvimos, ¿no? Y luego, cerrando el proyecto, bueno, hemos tenido aquí a Carlos Alias, el hombre del tiempo, que nos ha hablado de la tormenta de verano y la tormenta de invierno. Si no nos imaginábamos el tema de la COVID, imaginaros lo que podíamos pensar sobre una posible guerra entre antiguas repúblicas soviéticas. Era inimaginable, ¿no? Más allá de Armenia, Azerbaiyán. Bueno, dicho esto, verdaderamente hay temas muy interesantes de policy a nivel de la europeo, que es un salto de escala respecto al que estamos acostumbrados a apoyar en esta formulación de políticas, pero también para lo que son las propias estrategias de desarrollo regional. En este sentido, aquí hay una cuestión que es importante considerar, que es que la mayor parte de los flujos que hemos analizado, de personas, de bienes, de capitales, de servicios, no siguen una lógica por una regulación estatal o de una autoridad regional, sino que siguen lógicas de mercado. Siguen lógicas de mercado y desde los gobiernos se pueden hacer cosas, pero verdaderamente no hay tanto margen de actuación, ¿vale?, para determinar estos flujos. Tú no le puedes decir a una empresa, no le puedes obligar a deje de fabricar aquí y fabrique allá, o no puedes decir los inmigrantes ahora en vez de venir aquí van a ir allá, con los capitales pues más de lo mismo por la propia filosofía y las normas que rigen y la regulación que hay en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que la gobernanza es complicada. O sea, podemos compartir conocimiento, podemos hablar de ventajas. Es cierto que se puede regular desde la Unión Europea, pero desde la Unión Europea y bastante menos desde los estados y por supuesto, desde las regiones ya muchísimo menos, ¿no? En todo caso, por esta lógica de mercado, que además busca la eficiencia y no que haya café para todos, pues lo que sucede es que los grandes beneficiados de este juego de flujos son las grandes ciudades y las aglomeraciones urbanas. Y las zonas rurales y esas regiones que no importan, ¿no? The places that don't matter, como se expresa en la jerga de la Academia y de la Comisión Europea, lo que ocurre es que están totalmente desfavorecidas en esta distribución de flujos y en esta evolución de los flujos. Esto tiene impacto en las estrategias de desarrollo regional que deben seguir. Voy a entrar un poco ya de lleno, luego hablaré desde la óptica europea, ¿vale?, que yo creo que también nos puede dar una visión interesante. Pero desde la óptica más local, más regional, en las estrategias de desarrollo regional ocurre que muchas veces no expresan cómo se van a financiar y por supuestísimo, las que expresan su marco de financiación tampoco dicen cómo van a gastar los fondos europeos, ¿vale?
no está sencillamente en muchas de ellas. Esto es un tema que debería cambiarse, es uno de los temas que hemos observado y que queremos compartir en estas famosas S4, etc. etc. Además, de decir cómo hay que gastar de manera inteligente estos fondos, que es beneficioso por su efectividad final, pero además porque nos van a pedir cuentas de en qué hemos gastado, para qué hemos gastado, si son elegibles o no son elegibles, lo cual ya es un lío burocrático monumental que yo creo que estáis sufriendo todas las comunidades autónomas que estéis aquí. Además de esto, bueno, yo tengo mi visión estratégica y aquí es donde voy a poner los dineros. La cooperación entre regiones es fundamental y aunque esto es no sé, es una frase hecha ya porque ¿no? Nadie se va a poner en contra de la cooperación a estas alturas, pero verdaderamente no una cooperación con los vecinos, entendidos por proximidad geográfica, que por supuestísimo, en el caso de Navarra pertenecemos a la eurorregión, Navarra, Euskadi, Aquitania, nuestros vecinos franceses y vascos, pero en este análisis de flujos observamos que muchas veces nuestros socios, bien porque recibimos inmigrantes de sus territorios o porque somos receptores emisores de capitales hacia o desde, o estos flujos de mercancías y servicios que salieron en la jornada de ayer, lo que ocurre es que a veces no son nuestros vecinos, no están cerca, muchas veces no lo están. Entonces, en nuestras estrategias de especialización inteligente se centran en lo interno, en mis fortalezas, en lo mío, pero se olvidan de ¿y yo con quién me relaciono? Y me comparo, mira, yo me parezco a estas 20 regiones europeas, que está fenomenal, es un ejercicio que hay que hacer, no es que no haya que hacer, pero hace falta también saber esa visión de, bueno, ahí hay empresas con las que mis empresas cooperan, ¿por qué no establezco vínculos con las autoridades regionales que regulan y que van a afectar a esas empresas con las que las mías colaboran, ¿no? O las que están en mi territorio? Esto es un tema muy, muy importante, la cooperación con vecinos no solo por proximidad geográfica, sino sectorial, de cadena de valor, etc. Y un tema que es una obviedad, pero que muchas veces no se hace. Esto no nos pasa en Navarra. En Navarra igual somos muy buenos haciendo cosas, somos un poco peores contándolas, pero sí que tenemos un orgullo de pertenencia, una identidad local diversa, pero al final una identidad, y cuando hablas con un navarro, una navarra, pues lo ves, ¿no? Pero en muchas estrategias de especialización inteligente esta imagen, esta marca propia de regional, que es fundamental, no está o no se percibe. Es una sucesión de propuestas, de acciones, pero se olvidan muchas veces los aspectos que te hacen ser diferentes, que no son solo económicos, ambientales o sociales, también son culturales, por así decirlo. Entonces esta es otra cuestión que también es interesante para muchas regiones en cómo tienen que abordar sus estrategias de desarrollo regional. Perdonad. Respecto a cohesión territorial, claro, como decía antes, lo que sucede es que al mercado le dan igual estas regiones, las regiones that are lagging behind, las regiones que se están quedando atrás, ¿no? Aunque es cierto que, como se vio en las presentaciones de ayer, y ha comentado también Tomás en su presentación de la primera parte de la mañana, los vínculos entre regiones están aumentando, o sea, hay una perspectiva de integración europea entre regiones, y los países que se han incorporado los últimos al club comunitario pues son los que más rápido están progresando en esas relaciones de flujos. Tenían un punto de partida muy bajo, como decía Tomás, y van convergiendo a marchas forzadas, ¿no? La Polonia de hoy no es la Polonia de hace 25 años, y así con todos los países que se han incorporado en la Unión Europea. Lo mismo podríamos decir de España. Yo era bastante joven, pero pues la España hace 30 años, a nivel económico, social, pues no es la misma. Verdaderamente, el revertir esto es muy complicado. Que haya un desarrollo territorial con cohesión, equitativo, evitando que nuestros territorios se despueblen, requiere lo primero, una voluntad política clarísima. Esto, o sea, las cosas no pasan por inercia o por lógica de mercado, desde luego no van a pasar. Esto requiere, lo primero, una apuesta pública muy, muy firme. Pero como ocurre con la transición energética, el que crea que el Estado o la región va a solucionar los problemas de la transición energética, pues
los que estáis o estamos en esto, pues ya sabemos que requiere una cooperación público-privada enorme para los próximos años, si no décadas. Y lo mismo ocurre con esta necesidad de la convergencia y la reducción de las desigualdades internas en la Unión Europea y dentro de nuestras propias regiones, nuestras comarcas. En este sentido, una de las propuestas del proyecto que me parecían interesantes y que Daniel quería compartir y que os traslado es el establecer hubs intermedios dentro de las regiones. Hemos visto, ¿no? En uno de los mapas de toma se veían las puertas que abrían el acceso. Primero las capitales europeas son las grandes puertas en muchos casos para que el resto de las regiones de un país se conecten con el espacio de los flujos europeos. Pero también es cierto que esto se puede bajar de escala y puede haber hubs intermedios. Os pongo el ejemplo de Navarra. Navarra es una comunidad muy pequeñita en términos absolutos en España, como sabéis la mayoría de los asistentes, pero lo digo para aquellos visitantes europeos. En términos absolutos somos muy pequeños, pero cuando vamos a términos relativos, pues ahí se ve el peso industrial que pueda tener en Navarra. Y esto se quiere trasladar al territorio. De hecho, hay desde hace años atrás una política de distribuir polígonos industriales polos industriales en las distintas comarcas de Navarra, y esto es un tema que se quiere seguir trabajando y que se quiere seguir haciendo. Y esto es un poco lo que propone Daniel, extensivo a muchas regiones que no lo están haciendo. En países muy centralizados, que no es el caso de España, pero en países muy centralizados en Europa, esto, desde luego, a nivel regional es interesante. Francia está intentando descentralizar de alguna manera. Fijaros, Francia, que es el paradigma de país centralizado, pero lo está intentando hacer, y las regiones deben intentar también pues activar todos los recursos que hay territoriales para seguir creciendo crecer de manera sostenible, mejor dicho. Desde una perspectiva regional, en el caso de Navarra, bueno, hubo una serie de talleres y salían pequeñas cosas, pero que sumadas con todos los esfuerzos que se están haciendo, pues nos dan pista. Cuando se planteaba este ejemplo que ponemos ahí de la biomasa y que salió en ese taller que hicimos, no sabíamos que finalmente el Gobierno de Navarra iba a hacer una apuesta decidida por esto. Nos acompaña hoy la directora general de Industria y Energía, que está aquí en la primera fila y luego participará en la mesa, y se están haciendo muchas cosas. Y recientemente hemos conocido que hay una apuesta por aquella industria con elevadas necesidades térmicas que tiene una transición a corto plazo complicada, poder hacer implantaciones de consumos energéticos con biomasa local o de regiones vecinas cercanas, en ese juego de trabajar con las regiones vecinas y demás. Bueno, pues son cosas que van saliendo y que luego te das cuenta que tienen recorrido y que se van haciendo. En todo caso, y lo he dicho pero lo voy a repetir, las competencias para muchos de los retos que tenemos que afrontar en Europa no pertenecen a las regiones, y si pertenecen a los Estados miembros muchas veces tienen un corsé por la normativa y las regulaciones europeas. Entonces, muchas veces tenemos que ir a rebufo de lo que nos dice la Comisión Europea, con sus plazos, con su lógica de negociación entre Estados y demás. Voy a hablar un poquito de transición energética, ¿vale? Que es uno de los temas estrella, y de hecho es en la actualidad, y que se vincula con la guerra en Ucrania, pero ya venía de antes. O sea, aunque no hubiera habido guerra en Ucrania, la transición energética era uno de los temas clave, ¿no? De cara a esa mitigación y a cumplir los acuerdos de París, de descarbonizar nuestra economía y de no aumentar las temperaturas más allá de 1,5 grados de media. Esta transición energética y esta guerra está afectando a los flujos. Ya está afectando, pero además va a seguir afectando a los flujos interregionales. ¿Por qué? Si mis costes de transporte son mayores, si la regulación cada vez es más severa, si la energía que yo traía de aquí ahora la tengo que traer de allá, esto va a hacer que muchas regiones se caigan del juego del espacio de los flujos, y no se van a caer las más fuertes, se van a caer las que están un poco en el alambre. Entonces, esto va en contra de la cohesión territorial en Europa, y esto es lo que precisamente se quiere evitar con las nuevas políticas que se apliquen. Además de esto,
de las amenazas que todos vemos. Lo primero, ¿no? Somos humanos y lo primero que vemos es un peligro, pero luego hay que ver las oportunidades también. Y hay grandes oportunidades de crecimiento económico y de favorecer la economía circular. Y además es que no nos queda de otra, o sea, el conflicto, o sea, esto lo teníamos que hacer, pero es que el conflicto nos ha puesto contra el espejo y nos ha hecho ver que muchas de las políticas, Carlos mencionaba Alemania antes, ¿no? Muchas de las políticas que se han llevado a cabo con una visión economicista y de búsqueda de eficiencia nos han puesto en una situación geoestratégica pues, muy vulnerable, muy vulnerable. Y aunque tenemos el bastón de las sanciones, pero vemos que a lo mejor no iban a ser tan efectivas como nos pensábamos, ¿no? Esto, bueno, pues tiene una perspectiva territorial dentro de Europa que es que no a todos nos afecta igual, lo hemos visto en el análisis de escenarios, no me voy a detener demasiado, pero hay muchas regiones y países que sorpresivamente pues, vemos muy vulnerables. Chipre no es una sorpresa, pero Irlanda a mí sí que me sorprendió clarísimamente. Respecto al impacto económico a largo plazo, lo ha dicho Carlos, no me voy a repetir, al final si gasto más en energía, pues mi bolsillo es el mismo o más pequeño y pues gastaré menos en otros productos, ¿no? Esta tendencia posiblemente está para quedarse. Los patrones de consumo que hemos tenido son insostenibles. Quiero decir, no hace falta que lo diga yo creo que todos los que estamos en la sala nos lo imaginamos. Pero verdaderamente el ritmo de consumo de materias primas, de energía, de fósiles, o sea, no hay planeta para todo esto. Por eso es tan importante lo que se comentaba ayer en la mesa de economía circular y lo que vamos a comentar hoy de transición energética. ¿Cuál es el asunto? Que estamos en una transición y en todas las transiciones cambia el paradigma, cambia el escenario y de repente el que era el protagonista de la película de repente se da cuenta que ya no es tan protagonista. O el que era un actor secundario de repente activa una oportunidad, pues, no sé, Noruega ahora está en una situación dulce, pues lo que le dure lo aprovechará, pero claro, en algún momento dado pues dejará de vender gas y petróleo porque no le va a quedar de otra. Entonces, esto es de especial preocupación o debería ser de especial preocupación para las regiones que ya son vulnerables, ¿vale? Son las que tienen menos niveles de gobernanza, menos recursos para gestionar sus capacidades. Entonces, les va a dar menos capacidad para reflexionar sobre los retos que tienen. Entonces, desde la perspectiva europea, esto es un factor muy a considerar en el nuevo programa de cohesión territorial que, si no me equivoco, Nicolás, se está empezando a pensar, ¿no? Otro tema muy importante, decía Carlos, a mí me toca hablar de lo cutre, hombre, yo no diría eso, yo creo que hay que hablar del humano y de lo divino, hay que hablar de la parte económica y la parte de comercio, porque al final es ambiental y es social, quiero decir, si mi comercio es insostenible, estoy afectando al ambiente, si mi comercio afecta a los puestos de trabajo, es social, o sea, necesitamos puestos de trabajo, que la gente esté ocupada. Pero verdaderamente es que la parte humana del conflicto de la Gran Ucrania nos pone en una tesitura muy complicada. Os voy a dar unas cifras que ha preparado Daniel que son muy llamativas. Os pongo un ejemplo para que, no sé, si yo os preguntara cuál es la mayor crisis de refugiados que ha tenido Europa en su historia, me diríais lo que está aquí, la Segunda Guerra Mundial. Los desplazamientos fueron brutales, ¿no? O sea, eso es lo que me diríais. Fijaros que solo en Alemania hubo 7 millones de refugiados, ¿vale? No contemos muertos, no, prisioneros, pero hubo 7 millones de refugiados. Y hasta 1960, o sea, 15 años después de acabada la guerra, no se cerraron todos esos campos de refugiados. Eso es muy significativo. En este caso, además, esto llueve sobre mojado. O sea, esta crisis de refugiados hemos tenido la suerte y la desgracia de que hemos tenido anteriores crisis. Suerte en el sentido de que nos ha servido para aprender. Si bien es cierto que la crisis de 2015 era muy diferente por la naturaleza de los refugiados, por su nivel educativo, porque eran hombres jóvenes en edad militar que huían del conflicto, con escaso nivel de formación en muchos casos, pero sirvió para ver que no había mecanismos de compensación entre países, que era muy difícil ponerse de acuerdo a nivel europeo en cómo hacer esa distribución justa de refugiados, ¿no? Actualmente vemos que
Es que las cifras son muy alucinantes. Más de 8 millones de ucranianos han entrado en la Unión Europea desde que se inició la guerra. 8 millones. Estábamos diciendo que la crisis más brutal había sido de la Segunda Guerra Mundial y 7 millones de desplazados en Alemania, pues 8. Más además 7 que se han desplazado internamente en Ucrania. O sea, es que un tercio de la población en Ucrania ya no vive donde vivía. Pues imaginaros en un país con una población similar a la de España, que de los 45 millones de españoles, 15 o se han tenido que ir o se han tenido que desplazar a otras regiones. Es que es muy llamativo, ¿no? Y además, adicionalmente, otros 2,5 millones se estima que han sido deportados a Rusia. Digo deportados porque no ha sido voluntario en muchos casos, ¿vale? En algunos casos sí, pero la mayoría han sido deportados forzosamente, ¿vale? Los objetivos de este desplazamiento son los países del este, Polonia, etc., etc. ¿Por qué? Pues porque ya existe una red de conexión. Los migrantes muchas veces utilizan sus redes familiares, de amistad, para moverse a otro sitio, ¿vale? Y esto es lo que ha estado ocurriendo. Y en definitiva, y lo ponemos ahí en negrita, es que es la crisis de refugiados más gorda que ha habido nunca en Europa, nunca, jamás de los jamases. O sea, no ha habido otra como esta. Y nos parece que la estamos manejando muy bien porque hay mecanismos que están funcionando en las regiones, en los países y a nivel de la Unión Europea, y porque el nivel de solidaridad que está demostrando Europa es enorme porque sabemos lo que nos estamos jugando. O sea, hay en el este, claro, aquí no somos conscientes, pero en el este de Europa hay miedo. Ellos han formado parte del bloque soviético, saben muy bien cómo las gastan. Ahora lo estamos viendo en Ucrania. Entonces, hay una voluntad de resistir a toda costa porque saben que si no es un no parar. O sea, ceder es, pues como pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta que al final pues te lo encuentras que ya no está en Ucrania, sino que está en otro sitio que es menos cómodo, ¿no? Por así decirlo. Vamos a hablar de Rusia un poquito. Muchos rusos, evidentemente, no están a favor de lo que está pasando. Es más, muchos de ellos no quieren ser llamados a filas porque ya saben el éxito que están teniendo en el plano militar. Carlos ya ha hablado de su éxito a nivel diplomático, a nivel de redirigir los canales de comercio, pero a nivel militar el fracaso es muy total. Entonces, medio millón de personas, hombres en edad militar, han abandonado Rusia desde que se dio la orden de movilización, no desde que empezó la guerra. Desde que empezó la guerra han dejado 1 millón de personas. Rusia, 1 millón de personas. Ese millón de personas es gente altamente educada en la mayoría de los casos, gente que lo que quiere es ir a otro sitio a trabajar, que se lleva a su familia, es el talento del país muchas veces el que se está yendo de Rusia. Eso es un reto gigantesco. Son jóvenes y con alto nivel educativo, pero es que desde 2010, esto yo he sobremojado una vez más, es que desde 2010 10 millones de rusos jóvenes y educados han dejado su país. Es una descapitalización del talento bastante importante. Y que en cierta manera pues también explica algunas cosas, ¿no? Claro, ¿esto qué reto nos trae? Pues que nos parece que todo es fácil, pero la presión en el este de Europa para sostener a estos refugiados es enorme y en algún momento va a saltar la necesidad de acordar un mecanismo de distribución de refugiados. En Alemania están también ya planteando que han acogido una cantidad impresionante, salía en prensa no sé si ayer o recientemente, pero vamos, los niveles de acogida en Alemania son enormes. En España no son pequeños tampoco, es importante decirlo. Esto requiere nuevas fórmulas de cooperación y hay dos caminos. Seguro que hay más, pero nosotros hemos resumido dos caminos posibles. Uno, de acuerdos bilaterales entre regiones, que ha funcionado en el pasado. Y otro, renegociar el marco de competencias, ceder competencias, visto que entre países es complicado, ceder competencias para que haya un instrumento y un marco común de canalización y de gestión de estos refugiados, como por ejemplo puede hacer Estados Unidos, o bueno, igual no es el mejor ejemplo, pero me refiero a la idea de un país que la Unión Europea como unión, ¿no? Para acabar mi presentación,
aparte de las muestras de solidaridad regional, estatal y de los esfuerzos de coordinación de la Comisión Europea, hemos visto otra tendencia diferente. Vivimos en el mundo real, somos humanos, y cuando tomamos decisiones con el miedo, pues pasan cosas, ¿no? Entonces, hay una tendencia, hay una tentación al rebordering, a volver a cerrar fronteras. Esto lo hemos visto, lo vimos en la crisis de refugiados de 2015, con los refugiados sirios y afganos, etc., donde se limitaron bastante los controles de población, sobre todo en la parte oriental, pero también en algún otro país. Y con la COVID fue impresionante. O sea, con la COVID pues se tomaron muchas decisiones de cierre de fronteras. No valoro si acertadas o desacertadas, porque la situación era complicadísima, pero sentó un precedente. Este precedente, además, tiene otros. Aquí hay una serie de ejemplos de leyes en Hungría, Suiza, revocando los tratados fiscales con Portugal porque se han dado cuenta de que todos los jubilados suecos estaban yendo a Portugal, con lo cual las pensiones de los suecos se estaban gastando en Portugal. O sea, que hay muchas facetas, no pensemos solo en refugiados, hay otra serie de movimientos de población que también hay que considerar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? O mejor dicho, cuando hablamos de poner nuevamente fronteras, no nos estamos refiriendo a obstáculos físicos, sino también a obstáculos administrativos. Y eso tendría un impacto enorme en el mercado común europeo, ¿no? En el mercado interior. Estas son cuestiones pues, a las que hay que seguir prestando muchísima atención. No están en el debate actualmente, pero empezamos por unas restricciones y bueno, pues estamos en unos momentos de transición complicados y hay que estar, como digo, atentos. En definitiva, es que uno de los pilares fundamentales de la Unión es la libertad de movimientos, de capitales, de personas, de mercancías, y es un valor que, bueno, pues como europeos tenemos que valorar y seguir apostando por él, porque yo creo que todos vemos los beneficios, ¿no? Las cifras macro que se mueven y la resiliencia que está mostrando Europa, pues es un tema que nos tiene que invitar a seguir en esa dirección. Muchísimas gracias y, bueno, como decía, no soy Daniel, he intentado trasladarlo lo mejor posible, lo hubiera hecho infinitamente mejor, pero gracias por vuestra atención.